Hola, yo soy Alejandra Beltrán y les doy la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta, un producto digital de Radiónica que gracias a la convergencia del sistema de medios públicos RTBC permite que podamos encontrarnos aquí a través de la pantalla de Canal Institucional. Hoy queremos invitarlos a pensar en voz alta sobre un tema que hace parte de la salud mental. Seguimos hablando de la salud mental porque es bien importante, bien interesante, es un tema que desde la pandemia digamos que le hemos puesto un poquito más el foco y nos hemos preocupado más por nuestra salud mental, y es que en los últimos meses hemos tenido, digamos que un contexto que ha hecho que esa salud mental se altere un poco más, y es todo lo que está ocurriendo entre la guerra de Rusia y Ucrania. Seguramente usted a través de noticias ha visto mucho, usted se ha informado mucho, redes sociales también ha sido una manera de estar informado al respecto, y esto ha tenido, digamos que, consecuencias en usted o en seres queridos cercanos, en muchas personas que los están afectando psicológicamente. Y para este Chévere Pensar en Voz Alta invitamos a una persona que conoce muy bien este tema como siempre, y en este caso es José María Ruiz Sánchez de León, quien es doctor en psicología y máster en neuropsicología cognitiva. Actualmente es profesor del Departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia de la Universidad Complutense de Madrid. Así que, José María, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Radiónica, a Canal Institucional, bienvenido al Sistema de Medios Públicos colombiano. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y bueno, y poder charlar un ratito sobre lo que queráis. Para arrancar en este caso, ¿qué tipo de afectaciones se pueden generar psicológicamente en este caso de lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo actualmente? ¿Y qué es alteraciones psicológicas o problemas psicológicos? Y que uno puede decir, bueno, esto es normal porque es que la situación también es complicada. La oferta en realidad de alteraciones psicológicas que pueden surgir es la misma que ha existido siempre a lo largo de la historia. Es decir, hay personas que son más capaces de hacer frente a situaciones estresantes, a los cambios del ambiente y a cómo gestionamos esos cambios del ambiente. Este concepto en psicología se llama resiliencia, ¿no? Que es nuestra capacidad de adaptarnos a los acontecimientos cambiantes y habitualmente adversos que podemos encontrar en la vida. Entonces hay gente muy capaz de hacer frente a ese cambio o esa situación estresante y pasa prácticamente sin ningún tipo de síntomas el problema, y otras personas que con esa menor resiliencia, con peores habilidades de afrontamiento al estrés, pues de repente empieza a mostrar muchos síntomas. Hay gente que muestra reacciones, yo qué sé, dermatológicas en algunos casos, ¿no? En la piel, picores, otros dolor de tripa, cefaleas. Sencillamente puede manifestarse como un síntoma puramente cognitivo de preocupación, en un formato de preocupación que acarrea habitualmente también mucha ansiedad, ¿no? y que conlleva pues una gama de sintomatología que puede llegar a ser desde prácticamente nula en las personas de más resiliencia hasta acabar provocando algún cuadro de estrés agudo que pueda cronificarse y que tenga alguna consecuencia sobre el sujeto, ¿no? También hay que tener en cuenta que esto es algo que de pronto no se había vivido en muchas generaciones que hoy en día están presentes, que lo están viendo, y otra cosa a tener en cuenta que no había tenido en las guerras anteriores, quizás Primera y Segunda Guerra Mundial, un cubrimiento mediático tan fuerte y tan inmediato, ¿no? Quizás la Segunda Guerra Mundial el cubrimiento mediático fue importante, pero tan inmediato quizás no, y es a nivel mundial. Entonces muchas personas empiezan, pero esto ¿por qué me está afectando más de la cuenta? Si esto no me está pasando aquí en el barrio, esto no me está pasando ni siquiera en mi país ni en mi continente, en el caso colombiano y latinoamericano. Eso sin duda es una de las grandes variables de esta cuestión, es decir, la distancia siempre es una variable, una distancia no geográfica siempre, pero sí una distancia psicológica siempre es una variable que afecta mucho a cómo vivimos los sucesos estresantes. Guerras hay muchísimas. A lo largo de los últimos años ha habido muchas en el planeta, pero algunas en países que ni siquiera sabríamos localizar muchos en el mapa, ¿no? Y sin embargo esas guerras han quedado un poco ahí, pues bueno, es algo como que nos es ajeno, ¿no? Es decir, un accidente de aviación no es lo mismo que ocurra en el aeropuerto en el que yo cogería el avión para desplazarme de viaje a el aeropuerto de una ciudad que está en nuestras antípodas, ¿no? Y que, bueno, pues sí, ha habido un accidente, pero es como una cosa muy lejana, ¿no? Es curioso porque a pesar de ser
todos seres humanos, esa distancia nos afecta muchísimo. Por tanto, efectivamente, aquí, por ejemplo, en España hay muchísimos inmigrantes ucranianos y rusos. eh, Probablemente haya muchos más ucranianos, al menos en el contexto de la ciudad de Madrid. Y claro, aquí pues los niños, por ejemplo, conviven con amiguitos en su colegio que sus padres están quedando directamente afectados por ello. Por ejemplo, en el contexto escolar, sin ir más lejos, un niño que tenga un compañero de clase ucraniano ya va a vivir la guerra de una manera muy diferente que un niño que no tenga ese compañero ucraniano. Si yo he estado de vacaciones en Ucrania, por ejemplo, o en Rusia, o he estado o conozco gente de allí, pues me afectará de una manera especial porque esa distancia psicológica será menor. Por tanto, en Colombia, indudablemente, como norma general, supongo que os afectará algo menos de lo que nos pueda afectar a nosotros aquí en Europa, salvo que haya alguien que efectivamente conozca a alguien ucraniano o en general de Europa del Este, y entonces se identifique con eso y por tanto eso favorezca que la expresión de síntomas sea mayor. Y por otro lado hay otra variable, la comento muy rápidamente, que es el desgaste post-COVID, ¿no? Es decir, en realidad venimos de otra situación especialmente estresante. Y el estrés es algo que va haciendo mella, que va horadando como el agüita que cae, la gotita esa que cae en una roca, ¿no? Es decir, es algo que va horadando la piedra y por tanto puede haber un efecto de acumulación, por así decirlo. Es decir, alguien que haya vivido pérdidas, por ejemplo, de familiares por las sucesivas olas de la pandemia y que ahora esto venga a sumar sintomatología. Entonces al final sí que puede haber un momento de acumulación en el que esa persona muestre esa afectividad que comentabas, ¿no? Y que a lo mejor una noticia pues la viva de una manera especialmente sensible. José María, me gustaría que habláramos de las generaciones. ¿A qué generación le puede estar afectando más este tema de lo que ocurre entre Ucrania y Rusia? Bueno, como generación creo que no hay trabajos actualmente, es decir, no hay datos reales sobre los que podamos agarrarnos porque es algo absolutamente casi contemporáneo, ¿no? Que está ocurriendo sobre la marcha, ¿no? Podría pensarse que la generación de mayores, ¿no? Los más mayores son los más sensibles o los menos capacitados, sin embargo, habitualmente ocurre lo contrario, es decir, las personas con más edad lo que han generado a lo largo de su vida es más capacidad de resiliencia habitualmente. Indudablemente puede haber individuos de edades avanzadas que tengan muy malas habilidades de afrontamiento y que por tanto esto les termine de colapsar, ¿no? Es decir, si no han tenido problemas durante la pandemia lo van a tener con esta guerra actualmente. Pero como norma general, los mayores son individuos especialmente resilientes que relativizan y trivializan habitualmente muy bien los problemas porque tienen una perspectiva mucho más clara del tiempo, ¿no? Los niños indudablemente tienen una mayor sensibilidad, pero igualmente suelen trivializar mediante el juego de una manera quizá más sencilla, y creo que la generación probablemente más candidata a sufrir sintomatología, al menos ya en algunas consultas de psicología yo he podido comprobarlo con algunos compañeros que me lo han comentado, es una generación intermedia entre los 30 a 40 años que son los padres de los niños, es decir, esa generación probablemente es la que ahora mismo está más sufriendo el temor a esa hipotética Tercera Guerra Mundial, porque de alguna manera no tienen esa visión histórica que pueden tener los mayores y temen fundamentalmente por sus hijos, ¿no? Es decir, temen fundamentalmente por su descendencia. Y por tanto, efectivamente, la gran mayoría de la población nunca ha vivido una guerra relativamente cercana. Aquí en Europa ha habido otras, la guerra de los Balcanes, hubo una guerra en Irak en la que también Europa tuvo un papel.
Sin embargo, esta pues está teniendo una cobertura mediática que afecta a la población, probablemente más en lo psicológico porque se está produciendo en directo, ¿no? Claro, José María, y justamente me gustaría que en este punto hiciéramos como una división de afectaciones y de cómo afrontar, perdón, esto que se está viviendo. Entonces está la angustia del que lo vive a través de redes sociales y de noticias y de quien lo siente un poco más cercano. Y la pregunta, teniendo en cuenta estas dos divisiones, es cómo empezar a afrontar todo esto que se está viviendo y todo lo que se siente y todo lo que genera. Bueno, yo creo que la recomendación general de salud que podría hacerse un poco a la población sería precisamente la de, bueno, relativizar y sobre todo no anticipar. Es decir, el problema que tiene la ansiedad es que le encanta anticipar catástrofes antes de que ocurran, le encanta imaginar situaciones muy negativas en las que el sujeto puede quedar sumido, rumiando esa preocupación y provocándole esos síntomas de todo tipo que pueden acabar en manifestaciones incluso muchas veces médicas. Es decir, hay que intentar evitar esa rumiación de situaciones hipotéticas que todavía no han pasado y que por tanto no hay razón para preocuparse por ellas, ¿no? Es decir, uno de los mayores problemas que puede surgir con todo esto es que, pues, no sé, la gente se está imaginando situaciones casi apocalípticas en las que una bomba nuclear ha arrasado una zona y entonces hay que buscar alimentos. Eso en realidad no ha ocurrido y no hay realmente una inminencia de que eso pueda ocurrir. Sin embargo, la mente lo suele anticipar. Es decir, tenemos esa tendencia a generar esa preocupación que tenemos que irremediablemente apartar de nuestra mente para no sufrir. Y por otro lado, el evitar la rumiación y el evitar tener la sensación de que puedo controlar algo. Es decir, que de mí depende de alguna manera que algo pueda ser controlable. En realidad, lo que el conjunto de aspectos de nuestra vida que controlamos es bastante limitado, mucho más limitado de lo que la gente cree. Hay un conjunto muy grande de variables que nosotros no controlamos. Desde lo que puede tardar un cartero en traernos una carta hasta lo que, no sé, puede haber un apagón y que de repente el ascensor no funcione, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que no controlamos que preocuparnos constantemente por controlarlas todas, lo que va generando es ese desgaste del que hablaba yo antes, ¿no? Esa gotita de agua que va horadando la roca y va deformándola, ¿no? Porque la va desgastando con el paso del tiempo. Creo que esas dos recomendaciones al menos básicas de no anticipar esa preocupación, no inventar y no rumiar situaciones hipotéticas que no han sucedido y por otro lado tener esa sensación un poco de que asumir, ¿no? Y aceptar que no controlamos todos los aspectos y mucho menos los aspectos de una guerra que no depende para nada de nosotros y que evidentemente todos deseamos que concluya ya y que deje de suceder lo que está sucediendo, claro. Cómo empezar a afrontar esto, porque también dicen como no, pues lo que José María dice suena facilísimo. No imaginé, pero acabo de ver cómo estalló una bomba en X lugar o acabo de ver cómo una familia se despedía el papá se despedía de su hijo y de su esposa y tuvo que quedarse. O sea, suena muy fácil, pero cómo empezar a jugarle a la mente a, bueno, más allá de lo que acabamos de ver y el sentimiento que genera, no nos vamos a dejar afectar. No es tan fácil, evidentemente, ¿no? Porque ese componente humano de la empatía y de la capacidad para sentir lo que esa persona está sintiendo, no creo que debamos apagarla, porque entonces nos convertiríamos en robots, ¿no? Es decir, no consiste en trivializar hasta el punto de ignorar, ¿no? No consiste en aceptar lo que está sucediendo sin más, sino intentar equilibrar mi capacidad para preocuparme, para bueno, pues interesarme por la salud de esas personas o por su bienestar, equilibrarlo con mi miedo a que eso vaya a generar una situación apocalíptica en la que
bueno, pues esté condicionado el estilo de vida que tenemos ahora. Es decir, claro, ahí hay una balanza, es decir, indudablemente yo tengo que seguir sintiendo emociones humanas, pero no puedo dejar que esas emociones humanas se descontrolen hasta el punto de que afecten mi salud mental, haciendo que pues me, la preocupación me desborde o no sé, un dolor de tripa o una cefalea o una reacción de tipo dermatitis me pueda acabar haciendo tener que ir al hospital por una guerra que en realidad pues es cierta y está sucediendo, pero eh, ahora mismo a mí personalmente no me debería de estar afectando a ese nivel. Es decir, hay que diferenciar el componente humano que siempre tenemos que tener encendido y el componente de nuestra propia salud mental, de la protección de nuestra propia salud mental. Y ahí meternos en una rumiación constante de una posible situación problemática futura, lo único que está haciendo es minar nuestra salud mental y minar especialmente nuestra capacidad para reaccionar correctamente si realmente sucediera. Es decir, en el hipotético caso en el que esa situación apocalíptica sucediera, mi capacidad de reacción dependería de mi salud mental actual. Y por tanto, preocuparme 1, 2, 3 meses o 10 años antes, lo único que va a generar es problemas en mi salud mental y, por tanto, en mi capacidad de reacción. Creo que, bueno, es algo a tener en cuenta. José María, también hablamos de las personas que directamente se están viendo afectadas porque tienen un familiar que en este momento está viviendo la situación. Pero entonces estas personas, ¿cómo justamente fortalecerse para ser la fortaleza de esa otra persona? ¿Cómo no dejarse debilitar psicológicamente, perdón, para volverse la fuerza de esa otra persona? ¿Qué consejos les podemos dar a ellos? Es una variable individual. Eso es algo que pertenece a nuestro conjunto de capacidades y de habilidades adquiridas a lo largo de la vida, ¿no? De nuestro historial de aprendizaje. Si yo he aprendido a ser una persona resistente a eso, pues resistiré adecuadamente. Si tengo muy malas habilidades de gestión de eso, me voy a derrumbar muy fácilmente. Es decir, tenemos que buscar las maneras en las que yo pueda conseguir sacar esa emoción, regularla con el ambiente, es decir, equilibrarla con el ambiente, pero siempre de la manera más saludable posible. Y por eso la recomendación siempre va a ser la práctica de buenos hábitos saludables de ejercicio físico y nutrición, y también la práctica de actividades que llamamos cognitivamente estimulantes, es decir, algo que sea intelectualmente reconfortante para la persona. Puede ser la lectura, puede ser la escucha de música, puede ser cualquier actividad de tipo estimulante, intelectualmente estimulante, pero que no revierta en algo negativo para el individuo. No tendría sentido que esa persona extraordinariamente sensible se ponga a escuchar baladas tristísimas en las que no muere el protagonista en la última estrofa, ¿no? Pues porque evidentemente seguiría alimentando esa situación. Creo que en realidad generamos un triángulo entre la capacidad de la resiliencia, las habilidades de afrontamiento al estrés y las estrategias de regulación que tiene cada uno. Creo que ese es el triángulo en el que nos tenemos que pensar, mover, cuando queremos solucionar nuestras propias situaciones estresantes, ¿no? Como esta de la que estamos hablando. José María, vamos llegando al final de esta entrevista y no me gustaría irme sin tocar un tema que dije que íbamos a tocar y tenemos que tocarlo, y es el tema de los niños. Y es cómo comunicarle a los niños lo que se ve en noticias, lo que están viendo a través de redes sociales, y eso sí solo lo están viendo. Cómo empezar a afrontar esta conversación que es quizás de las conversaciones más difíciles que empiezan a tener los padres. Bueno, aquí en realidad yo no soy consciente, al menos de una manera muy directa,
que hayan llegado inmigrantes exiliados de la guerra. Es decir, aquí lo que hay son inmigrantes que llevan a veces décadas viviendo. Es decir, por ejemplo, me consta que en colegios cerca de la ciudad en la que yo vivo, cerca de Madrid, pues hay muchos niños, por ejemplo, ucranianos o rusos, de ascendencia, pero en realidad esos niños son ya españoles por haber nacido en España. Pero claro, eso genera esa situación que yo comentaba antes, ¿no? La situación en la que el niño que tiene un amiguito que resulta que es ucraniano de ascendencia, pues está viviendo la guerra de otra manera, ¿no? Creo que ahí el manejo que hay que hacer es un manejo muy sincero. Los niños no son ni tan frágiles ni tan duros como muchas veces queremos hacerles parecer, y creo que lo mejor es sentarse y siempre con un lenguaje adecuado a su nivel de desarrollo, ¿no? Y a la edad que tengan, explicarles lo que está sucediendo. Es decir, intentar, por supuesto, explicarlo desde una postura lo más neutra posible, para que no haya unos buenos y unos malos, ¿no? En ese sentido hay que tener cuidado con generar en la población algo que puede ser muy peligroso a medio o a largo plazo, y es generar una especie de rusofobia en la que haya unos buenos y unos malos, y haya, ¿no? Porque eso al final vamos a tener que convivir a corto o a medio plazo, y generar una situación en la que haya una generación entera de niños que, según hayan crecido, hayan visto que los ciudadanos de tal país son mejores o peores por haber hecho esto cuando yo era niño, es algo que con una visión medio placista o largo placista es muy perjudicial. Creo que hay que sentarse con el niño, ser sincero y contarle lo que está pasando de la manera más neutra posible, de la manera menos tendenciosa posible, para, bueno, pues que genere una visión de lo que está sucediendo en la que no haya esa dicotomía entre los buenos y los malos, ¿no? Pues José María, muchísimas gracias por acompañarnos en este chévere Pensar en Voz Alta. Creo que nos vamos con algunas pistas de qué hacer y de verdad de cómo afrontar todo esto que está a través de medios de comunicación totalmente presente, a través de redes sociales. Mejor dicho, usted para donde quiera mirar se está hablando del tema, entonces hay que saber afrontarlo. Es casi que imposible huirle al tema, así que hay que buscar la mejor manera de afrontarlo según usted lo está viendo. Así que, José María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Y así llegamos al final de este chévere Pensar en Voz Alta. Esperamos que de verdad se hayan quedado con muchas cosas, de que se preocupen por su salud mental, de que la tengan muy presente, de que identifiquen esas cosas que de pronto ustedes sientan que los está afectando, y que es momento de pronto de apagar el televisor, de cerrar las redes sociales por un minuto, tomar calma, regresar a ustedes mismos y continuar con sus labores. Así que nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición de este chévere Pensar en Voz Alta. Chao.